Arcángel Miguel. Solo Miguel es mencionado como arcángel en la Biblia. Judas Nini. El prefijo arc se refiere a un líder, un principal o un ángel poderoso. Como resultado, Miguel ha sido elevado a la posición de ángel sobre todos los ángeles, y ahora es considerado el primer príncipe del cielo, de acuerdo con la jerarquía celestial. Judas 1:9 dice: pero Miguel, el arcángel, cuando contendía con el diablo y disputaba sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a lanzar contra él una acusación injuriosa, sino que dijo: el Señor te reprenda. Versión King James. Recuerda que solo hay un ángel que tiene el rango de arcángel según el relato bíblico. Dado que Erc significa principal, este ángel es el más visible entre todos los ángeles sagrados. Su nombre es Miguel, que plantea una pregunta: ¿quién es como Dios? Muchos padres, tanto judíos como no judíos, que han llamado a sus hijos Miguel, probablemente no conocen el significado de este nombre. Es una lástima. Sería maravilloso si cada vez que escucharan ese nombre, sus pensamientos y sentimientos se dirigieran hacia Dios. Como veremos, los hombres que recibieron visitas angelicales a menudo expresaron el deseo de adorar a la creación en lugar de al Creador. Por eso es natural que el nombre de Miguel, el arcángel, nos invite a dirigir nuestra mirada hacia el Dios Todopoderoso. La Biblia nunca se refiere a los arcángeles en plural, solo al arcángel mismo, lo que hace que Miguel sea único. En cuanto al Antiguo Testamento, parece que Miguel está especialmente vinculado con la nación de Israel. Como resultado, Dios se refiere a Miguel como el príncipe de su pueblo elegido. En cierto sentido, él es como un primer ministro en la administración de Dios en el universo, sirviendo como el ángel administrador de Dios para llevar a cabo el juicio. En Daniel 12:1 leemos: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia como no ha habido desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en ese tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se encuentren escritos en el libro. Miguel protege y defiende especialmente al pueblo de Dios, quien quiera que ellos sean. Además, en el libro de Daniel se le llama Miguel tu príncipe. Daniel 10:21. Miguel es el mensajero de la ley y del juicio de Dios. Este es su papel cuando aparece en Apocalipsis 12:7-12, liderando al ejército en su batalla contra Satanás, el gran dragón y todos sus demonios. En la batalla final de los tiempos, Miguel y sus ángeles estarán inmersos en una guerra titánica que marcará la derrota de Satanás y de las fuerzas de la oscuridad. La Biblia enseña que Miguel saldrá finalmente victorioso. El infierno temblará, el cielo se alegrará y celebrará. Este Satanás, también conocido como el diablo, antes fue llamado Lucifer, el hijo de la mañana. Fue expulsado del cielo con su ejército rebelde y aún continúa luchando. Satanás puede parecer que está ganando la guerra porque ha logrado victorias en algunas batallas significativas, pero el resultado final es inevitable. Un día será derrotado y sus poderes le serán arrebatados para siempre. Dios destruirá las fuerzas de la oscuridad. ¿Cómo podría ocurrir este conflicto en el universo perfecto de Dios? Muchos se preguntan. El apóstol Pablo lo llama el misterio de la iniquidad. 2 Tesalonicenses 2:7. Aunque no se nos ha dado tanta información como quisiéramos, sabemos una cosa: los ángeles que cayeron lo hicieron porque se rebelaron contra Dios. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 2 Pedro 2:4. Quizás el pasaje comparable en Judas 6 sitúa la responsabilidad de forma más directa en los propios ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. De esta manera, la rebelión de Lucifer contra Dios y la caída de posiblemente un tercio de los ángeles que se unieron a él en su maldad fue el mayor desastre en la historia de toda la creación. ¿Cuándo ocurrió? Entre el inicio de la creación y la entrada de Satanás en el jardín del Edén. La pregunta importante no es cuándo fueron creados los ángeles, sino cuándo cayeron. Es difícil creer que su pecado ocurrió antes de que Dios colocara a Adán y Eva en el jardín. Por inferencia, hasta ese momento, incluso la creación angelical era buena.
¿Cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el jardín antes de la caída de los ángeles y la tentación de Satanás hacia el primer hombre y la primera mujer? No tenemos respuesta a esta pregunta. Isaías 14, 12 a 14 registra el origen de este conflicto. ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones, porque dijiste en tu corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, seré como el Altísimo. Antes de su rebelión, Lucifer, un ángel de luz, es descrito en términos brillantes. Hijo de hombre, levanta una lamentación sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estuviste en Edén, el jardín de Dios. Cada piedra preciosa era tu vestidura. Ezequiel 28, 12 a 17. Algunos creen que cuando el ángel Lucifer se rebeló contra Dios, hasta un tercio de las huestes celestiales del universo se unieron a él en su revuelta. Así la lucha que comenzó en el cielo ha continuado en la tierra y culminará en Armagedón, con Cristo y su ejército angelical victoriosos. Leslie Miller, en su libro Todo sobre los ángeles, señala que en las Escrituras a veces se refiere a los ángeles como estrellas, lo que explica por qué Satanás fue apodado la estrella de la mañana antes de su caída. Y Juan añade un matiz a esta descripción: y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12:4. Sabemos que la tierra es el escenario del conflicto. Sin embargo, es una lucha que afecta a todo el universo. Es asombroso que tú y yo, con tan poco tiempo en este planeta, tengamos un papel en esta batalla de las edades. Es increíble pensar que seres sobrenaturales de otro mundo están en una lucha por este planeta. Todo comenzó en el jardín del Edén, un lugar ubicado en algún lugar entre los ríos Tigris y Éufrates en el Medio Oriente. La cabeza de Satanás está siendo golpeada y lastimada a medida que las fuerzas de Dios ganan terreno mientras nos acercamos al fin de los tiempos. Miguel, el arcángel, se está preparando para la batalla final, Armagedón, bajo la autoridad de Dios. La última imagen de la Biblia es del cielo. Aunque Satanás es, en principio, un enemigo derrotado, es evidente que Dios aún no lo ha eliminado de la escena mundial. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios usará a los ángeles para juzgarlo y eliminarlo por completo del universo. Cuando Jesús regrese por segunda vez, Miguel, el arcángel, proclamará con un grito y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera a los Tesalonicenses 4:16. Daniel y el ángel. El profeta Daniel nos presenta a Miguel. Parece que estaba orando, y Dios envió una respuesta por medio de un mensajero que fue impedido en su camino hasta que Miguel acudió en su ayuda. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda. Daniel 10:13. Así que Miguel tuvo que luchar por el paso libre de la palabra de Dios. Quizás sea apropiado darle a Miguel el título de general, ya que cada vez que lo vemos está relacionado con algún tipo de lucha espiritual. En su papel de guerrero, Miguel tiene una responsabilidad particular hacia Israel. En Daniel 10:21 y 12:1 se le menciona como el príncipe de esa nación, mientras leemos tanto la historia antigua como la moderna. Daniel 10:21. Pero te mostraré lo que está escrito en la escritura de la verdad, y nadie me apoya en esto, sino Miguel, tu príncipe. En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia como nunca hubo desde que existen las naciones hasta ese tiempo. Pero en ese tiempo tu pueblo será liberado, todos los que estén inscritos en el libro. Daniel 12:1. Pocas personas comprenden cuán importantes son las influencias angelicales en los asuntos humanos. La continua y amarga lucha entre los santos ángeles dedicados a Dios y los ángeles de oscuridad, alineados con Satanás, se revela de manera poderosa en el libro de Daniel. Daniel describe vívidamente la feroz lucha entre las fuerzas angélicas de Dios
y los demonios opositores en el Antiguo Testamento. Daniel había estado en luto por 3 semanas cuando el ángel se le apareció. Daniel 10:3 dice: «No comí alimento selecto, ni carne ni vino tocaron mis labios, y no usé lociones hasta que se cumplieron las 3 semanas. No consumió pan, carne ni bebida, y no se ungió». Mientras estaba junto al río Tigris, un hombre vestido de lino apareció frente a él. Su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas, y su voz sonaba como el estruendo de una multitud. Daniel fue el único que vio la visión. Los hombres que estaban con él no la vieron, pero un gran temor los invadió y huyeron a buscar refugio. La fuerza de Daniel se desvaneció por completo al quedar solo con el visitante celestial, debido al gran poder que este individuo ejercía sobre él. Pero, aunque estaba atrapado en un sueño profundo, fue despertado por la voz del ángel Gabriel. Al sentir una mano sobre su hombro, el ángel comenzó a narrarle una experiencia reciente. El ángel había comenzado su viaje hacia Daniel desde el momento en que él empezó a orar, pero fue detenido en su camino por un príncipe demoníaco que lo retuvo en combate, causando su demora. Entonces apareció Miguel para asistir al ángel, permitiéndole cumplir su misión con Daniel sin más obstáculos. El ángel tenía un mensaje para Daniel: mostrarle lo que Dios preveía que sucedería en el mundo, especialmente para Israel en los últimos días. Daniel se debilitó y no pudo hablar, pero el ángel tocó sus labios, devolviéndole la fuerza y la capacidad de comunicarse. Al terminar su tarea, el ángel le informó a Daniel que regresaría para continuar luchando contra el príncipe demoníaco en la batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Durante todo esto, Daniel no estaba experimentando ninguna alucinación o sueño. No habría forma de convencerlo de lo contrario, ya que fue un encuentro genuino con una persona real. Daniel había orado a Dios en nombre de los hijos de Israel, y Dios le había escuchado. Su sesión de oración de 3 semanas, apoyada por el ayuno, había sido un éxito rotundo. En ese momento, recibió la noticia del ángel visitante, enviado desde el cielo para informarle que su petición había sido respondida. Por esta experiencia, es evidente que las demoras no son rechazos y que la voluntad permisiva de Dios está involucrada en cada aspecto de la existencia humana. El ángel dijo: «Daniel, muy amado, considera cuidadosamente las palabras que estoy a punto de decirte y ponte de pie, porque he sido enviado a ti». Y cuando me dijo esto, me puse de pie temblando. Entonces continuó: «No temas, Daniel. Desde el primer día que te dispusiste a ganar entendimiento y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y he venido en respuesta a ellas. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme porque estaba detenido allí con el rey de Persia. Ahora he venido a explicarte lo que sucederá con tu pueblo en el futuro, porque la visión se refiere a un tiempo aún por venir». Daniel 10:11-14. Además de las referencias en el Antiguo Testamento, también encontramos a Miguel mencionado en el Nuevo Testamento. En el breve libro de Judas, el versículo 9 lo llama específicamente arcángel y relata su batalla con Lucifer por el cuerpo de Moisés. Con la ayuda del Señor, Miguel ganó. No fue la única confrontación entre Miguel y Lucifer, pues Juan nos dice en el libro de Apocalipsis: «Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y el gran dragón fue expulsado, esa serpiente antigua llamada el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Aquí vemos a Miguel sirviendo como el oficial comandante de un gran grupo de ángeles. Evidentemente, Miguel es el principal guerrero de Dios. Hubo una guerra en el cielo en una época pasada. Miguel y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus ángeles caídos. Dios usa a sus siervos para confrontar al ejército debilitado de Satanás. Satanás no pudo prevalecer y ya no se encontró lugar para él en el cielo. Los ángeles de Dios son imparables. Esta característica marca la división entre los ángeles y los demonios. Solo los ejércitos del cielo sobresalen en fuerza. En cualquier guerra, los ángeles siempre prevalecen al final, eliminando completamente al adversario. Los ángeles son conocidos por nunca fallar. No hay nada que pueda igualar su fuerza
cuando se enfrentan a la oposición. Son los mejores protectores de los santos. Los ángeles de Dios son invencibles. Este atributo marca la división entre ángeles y demonios. Solo los ejércitos del cielo son más poderosos. Salmo 103, 20. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, que sois poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus mandamientos, obedeciendo la voz de su palabra. En cualquier guerra, los ángeles siempre prevalecen al final, eliminando completamente al adversario. Los ángeles son legendarios por nunca fallar. No hay nada que pueda enfrentarse a ellos que iguale su fuerza. Constituyen el más eficiente cuerpo de guardaespaldas para los santos.